Muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido una vez más. Aquí estamos estudiando el tema de la oración y este tema cae bajo la categoría de teología práctica o teología pastoral. Y en este momento, si quiere ver estas clases de cita, se puede ir también al website de Tercer Milenio y están subiendo cursos en esta categoría de teología práctica. Vamos a seguir con la clase número 9 acerca de la oración y estamos estudiando varios temas con respecto a la oración, tratando de aprender a orar más efectivamente y más personalmente, porque la oración es una conversación con Dios y Él también tiene su manera de conversar con nosotros y nosotros también le respondemos en nuestra conversación que se llama la oración. Esta noche específicamente vamos a tocar el tema de la oración que se llama el Padre Nuestro, que Jesús enseñó en dos textos, en dos evangelios, el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo. Se ve por completo esta oración que Cristo les enseñó a sus discípulos. Y nosotros entendemos que esta oración no es para repetir constantemente, pero es una guía, es un bosquejo. Y Cristo les dio un diseño de cómo orar, hablando de varias categorías de la oración. Muy bien, vamos a orar. Voy a orar para empezar la clase y luego vamos a leer esta porción del Sermón del Monte de Jesucristo que se encuentra en Mateo, el capítulo 6. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos gracias por darnos otra oportunidad de estudiar este tema tan importante acerca de la oración. Te pido que tú nos enseñes a orar y que no más esto sea un ejercicio académico, sino también algo que nosotros mismos pongamos en práctica en nuestras vidas. Enséñanos a orar, enséñanos a depender de ti y a orar sin cesar, como dicen las Escrituras. En el nombre de Cristo y para su gloria, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, pueden seguir conmigo. Voy a leer de las hojas. Yo puse las Escrituras en las hojas y estamos en la página número 43 de las guías para este curso acerca de la oración. Aquí en Mateo capítulo 6, en versículo 5, tenemos estas palabras de Jesucristo en el material que se llama el Sermón del Monte. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Muy bien, vamos a estudiar esta oración frase por frase y intencionalmente voy a ir a lo más práctico en estas enseñanzas, porque normalmente estamos tocando temas sumamente académicos,
Pero vamos a empezar con algo un poco académico y luego vamos a profundizarnos en algo más liviano. Yo sé que es una contradicción, pero vamos a tratar de pensar en cómo poner en práctica estas peticiones. Primero que nada, Padre nuestro que está en el cielo, nos dice muchísimo de quién es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estamos hablando con alguien, es importante reconocer quién es esa persona. Es porque afecta mucho la forma en que hablamos con la persona. Cuando hablamos con Dios, reconocemos que Él es Padre. Él es Padre, pero también Él es Padre que está en el cielo. Y entendemos por estas dos frases que Dios está cerca. Dios es íntimo, cariñoso. Y los teólogos usan la palabra inmanencia, hablando de que Dios está cerca. Aquí está cerca, y está en todos lados, está en todos lados de su creación, pero también está en el cielo, y quién sabe dónde está el cielo. En otras palabras, los teólogos usan la palabra trascendencia. Dios está más allá, exaltado, santo, alto e importante, más allá, separado de lo creado y exaltado de la creación, y santo, sin mancha, sin pecado. Pero vamos a enfocar en la palabra Padre. Padre es un término de afecto, íntimo y cariño. Él posee todas las características paternales: amor, afecto, calidez. Es nuestro Padre que provee todas nuestras necesidades, también nos da guía, mucha sabiduría, anticipa nuestras necesidades. También Él es muy digno de respeto, como un buen Padre, honroso. Y este Padre nos exhorta, nos alienta, nos anima, hasta nos disciplina y nos instruye. Es un Padre. Él define la palabra Padre. Ojalá que tú hayas tenido un buen padre biológico, porque de ese Padre también tienes mucho concepto de cómo es el Padre celestial. Pero todos tenemos nuestra imagen, en nuestra mente una imagen de lo que es un buen Padre. Y ese es ese Padre. Dios es ese Padre. Dios es el Padre de padres, ese Padre que define la palabra Padre, porque provee, es cariñoso, amoroso y también digno de respeto, de honor. Y así es. Dios se convierte en nuestro Padre personal cuando aceptamos al Espíritu Santo. Y cuando aceptamos al Espíritu Santo, viene Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo para morar en nuestro corazón. Y cuando el espíritu de adopción, y hemos estudiado esa frase en la clase sobre la soteriología, la doctrina de la salvación, entendemos que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos une a Cristo, y Cristo llega a ser nuestro hermano mayor. Y en ese mismo momento, Dios Creador llega a ser nuestro Padre Celestial, nuestro Padre íntimo, cariñoso al mismo tiempo. Y por supuesto que sí, eso afecta muchísimo la forma o la manera en que oramos, y afecta mucho las actitudes y disposiciones. Si tenemos un Padre que en verdad es un Padre, nuestro corazón se llena con cariño, con confianza y entendemos que tenemos acceso. Podemos orar con denuedo, con valentía, porque entendemos que nuestro Padre nunca jamás nos abandonará y siempre nos aceptará. Y estos textos muy famosos que hemos estudiado en varias ocasiones, en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y este texto muy conocido: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura
a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Muy bien, y punto número 5 aquí dice, pedir al Espíritu Santo implante en nuestros corazones. Hay que pedirle a Dios que implante en nuestros corazones una confianza reconfortante en el amor del Padre. Padre nuestro, Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. En esta palabra santificado es la misma palabra santo y también tenemos la palabra santificación. La raíz quiere decir separado, exaltado, santo, perfecto, sin mancha y puesto aparte, excelso, glorificado, honrado, respetado, majestuoso y grande. Nuestro propósito en la vida es honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Como cualquier ser humano quisiera glorificar a su padre biológico. Y no nos gusta si alguien hable mal de nuestros padres. De inmediato empezamos a defenderlos. Y así debe de ser con nuestro Padre. Deseamos que se santifique su nombre. Cuando cantamos, estamos hablando de cantar literalmente en la iglesia, nuestro canto es para la gloria y la alabanza del nombre de nuestro Padre, que sea santificado, que sea exaltado en nuestro servicio de alabanza. Y esta es la petición, que la fe en Dios y en su Hijo se extienda por todos lados del mundo. En otras palabras, cuando decimos esta frase, santificado sea tu nombre, estamos pidiéndole a Dios que se expanda la reputación y que todo el mundo se arrodille ante este Padre y que todo el mundo reconozca que Él es el Creador y el Señor, Señor de señores. Cuando decimos santificado, glorificado, que tengas muy buena reputación, que se extienda tu reputación y su gloria a todas partes del mundo. Me gusta muchísimo este Salmo 67 que dice eso, y yo le llamo este Salmo un salmo de la gran comisión, porque este salmo en el Antiguo Testamento habla de la necesidad de extender la gloria del nombre de Dios a todas partes. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios nuestro, Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. En otras palabras, este salmista está diciendo, santificado sea tu nombre, en todas partes. Interesante, ¿no? Estamos pidiéndole que Él envíe a evangelistas a todas partes del mundo para que todo el mundo santifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Jesús dice también la siguiente frase, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y voy a tomar estas frases juntas. En otras palabras, estamos pidiéndole que traiga la sociedad y la comunidad del cielo aquí en la tierra. Que venga esa comunidad. Entonces, estamos pidiendo que venga el amor y la comunidad, la preocupación mutua que los del cielo tienen el uno por el otro. Que venga esa comunidad aquí en la tierra, estamos pidiéndole al Padre. Adoración y obediencia perfectas es lo que estamos pidiéndole al Padre y al Hijo. Si el reino está aquí, entonces todo el mundo va a reconocer que Cristo es el Rey. Y vamos a tener deseo de obedecer a este Rey. Estamos pidiéndole a Dios que venga tu reino y sabemos por las enseñanzas de los apóstoles que este reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Entonces estamos pidiendo que venga justicia,
que Él rescate a las víctimas de las injusticias. Todo esto se incluye en esta petición. Como el reino está en nosotros y entre nosotros, como enseñó Jesucristo, esta es una oración para que Dios moldee nuestros deseos, pensamientos, emociones, palabras, acciones y compromisos. Que venga tu reino. Que mi corazón se sujete. Que mi albedrío se sujete a este rey. Que venga tu reino. Si el reino viene, vamos a obedecer al rey. Si el reino viene, vamos a ver aquí en la tierra vamos a ver las características del reino. Gozo, paz, justicia, etcétera, etcétera. Que venga tu reino. Y por supuesto que sí, si el reino se va a extender aquí en la tierra, tenemos que obedecer la gran comisión. Tenemos que evangelizar, hacer discípulos de las naciones. Sigue Jesucristo diciendo, danos el pan de cada día. Somos completamente dependientes de Dios para la comida, la ropa, el techo, la salud, el trabajo y todos los dones de la salvación. Todos los beneficios de la salvación. Paz, amor, gozo, perdón, redención, aceptación, el don de la rectitud moral de Jesucristo y el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos pidiéndole que Él nos dé todo lo que nosotros necesitemos de carácter material, pan literal, pero también pan espiritual. Que dijo Jesucristo en el desierto, que el hombre no solo vive de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Muy bien. Estamos pidiéndole que nos llene con el conocimiento de Cristo en toda sabiduría para poder discernir su voluntad. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos a nuestros pecados, así como nosotros los perdonamos a los que pecan contra nosotros. Entendemos que le debemos a Dios entrega, obediencia y amor perfecto. Y no pagamos a Dios lo que le debemos y por eso estamos en deuda. Pero Cristo pagó esta deuda. Él obedeció por nosotros y pagó por nuestros pecados, muriéndose en la cruz. Y así nos puede perdonar porque Él absorbió en sí mismo el castigo que nosotros merecemos. Y por eso nos puede libremente y completamente nos puede perdonar. Y así, recibiendo el perdón, nosotros también perdonamos. Perdonamos porque hemos recibido el perdón. Perdón significa cancelar una deuda. Como Jesús pagó nuestra deuda con su vida obediente y su muerte por nuestros pecados, Dios puede cancelar nuestra deuda, puede perdonarnos. Esto nos da la motivación a nosotros y la gracia necesaria para poder perdonar a otros. Primero tenemos que recibir. Primero tenemos que reconocer que estamos en deuda y que nosotros pecamos muchísimo más de lo que pecan los demás. Y Dios en su misericordia permitió que Cristo mismo muriera por nosotros y pagara por nuestras deudas. Y si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, somos totalmente obligados a perdonar a otros también. Y tenemos estas palabras bastante fuertes de Jesucristo después de la oración, ¿verdad? Porque si perdonan a otros sus ofensas, yo digo que eso es una indicación de que Dios te ha perdonado. También los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y bueno, hemos visto esta enseñanza en otros textos. Jesús mismo pasa, por ejemplo, en Lucas 7, Cristo también nos enseña acerca de la necesidad de reconocer nuestra deuda y cuánto Dios nos ha perdonado para poder perdonarles a otros. Muy bien, ahí están dos textos que siempre hemos usado. Efesios 4, versículo 32 en la página 46. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Entonces, la última o la penúltima, no nos dejes caer en tentación. Nuestra única esperanza para poder resistir la tentación es que el Padre nos proteja por su Espíritu y por su palabra. No nos envíes pruebas, en otras palabras. No nos pruebes más allá de nuestra capacidad de mantenernos fieles. Siempre estamos pasando por pruebas. Hoy mismo hemos pasado por pruebas y las pruebas nos tientan a pecar, nos tientan a desanimarnos, nos tientan a desconfiar en Dios, pero tenemos que entender que las pruebas son parte del plan de Dios para forjar un carácter santo y para empujarnos a depender más de Cristo, buscar su gracia y así crecer en la santificación. Pero no nos dejes caer en tentación. Cristo mismo, recuerdan cuando Él fue al jardín antes de ser arrestado, Él invitó a sus discípulos a orar con Él o a mirar con Él. Usó esa palabra, watch with me, mirar conmigo. Y también en otros evangelios Él les dice a sus discípulos, ustedes deben de vigilar muchísimo para que ustedes no caigan en tentación. Y así debe de ser. Debemos de estar orando constantemente por nosotros mismos, para que Dios nos dé el poder y la fortaleza para no caer y entregarnos a la tentación, porque las tentaciones vienen constantemente por dentro de nuestro propio corazón, pero también por fuera, por otras personas y por circunstancias problemáticas. Líbranos del mal, en otras palabras. La siguiente frase, protégenos de las situaciones, protégenos de las filosofías de este mundo que puedan contaminar nuestra mente y hacernos desviar de Cristo, pero también protégenos de personas malas, protégenos de Satanás mismo, protégenos de los demonios, protégenos por favor de las personas que son controladas por Satanás. Entonces hay mucha maldad afuera, pero por dentro. Podemos vencer la tentación por Cristo, dependiendo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Juan que Él es más poderoso que el que está en el mundo. Líbranos del mal. Tenemos que orar constantemente los unos por los otros y también por nosotros mismos para que no caigamos en tentación. Muy bien. Entonces así volamos por esa oración. ¿Tienen preguntas o comentarios ustedes? ¿Alguna pregunta o observación acerca de esta forma que Cristo nos enseñó a orar? Aquí dice no nos envíes pruebas. Entonces, ¿qué clase de pruebas son las que deben o no son pruebas? No entiendo esa parte bien. Cuando dice no nos envíes pruebas. Ok. Esta palabra significa toda clase de prueba. Tú y yo vivimos en un mundo caído. Y este mundo caído constantemente nos tienta. Y pasamos por el día enfrentando un montón de pruebas. Pruebas de varias clases. Una prueba, cualquier circunstancia no agradable es una prueba. Y cualquier circunstancia no agradable me tienta a pecar. Me tienta a desanimarme, a frustrarme, a enojarme, quizás a maldecir a otra persona. Puede ser el tráfico, puede ser una enfermedad, puede ser un dolor de cabeza, puede ser una persona problemática que no me caiga bien. Puede ser cualquier prueba. Pero entendemos, y bueno, estudiamos esto por horas en el curso de la teología de Dios, cuando estudiamos la providencia de Dios. La razón por la cual nosotros podemos pedirle a Dios que Él no envíe y que Él no permita las pruebas tan severas que eso indicaría que yo caería. ¿Me entiendes? Por favor, no me dejes ser tentado más allá de lo que yo puedo soportar o resistir. Y es muy, muy complicado este tema porque en el Antiguo Testamento hay circunstancias en las cuales Dios permitió ciertas cosas malísimas
para que esas cosas negativas tentaran a ciertas personas. Y algunas personas resistieron esas tentaciones y nunca jamás diríamos que Dios tiente a nadie a pecar, porque Santiago enseñó eso en el primer capítulo de Santiago. Pero a la vez entendemos que Dios está en control de todo. Y Él entiende que esta persona peca mucho y esta persona es muy problemática para mí. Y Él sabe que en este mundo caído hay enfermedades y hay cosas violentas, también tormentas. Y siempre estamos pasando por pruebas. Y por eso tenemos que vigilar constantemente y orar según Jesucristo. No dejes que me venzan estas pruebas, por favor, porque yo quiero serte fiel. Ayúdame, lléname con tu poder, con tu Espíritu Santo. Dame la gracia necesaria para poder soportar y resistir y no entregarme a la tentación, porque la prueba me tienta. Y la prueba puede venir de mi propio corazón y mi propia codicia, el propio pecado que reside en mi corazón también. Entonces tengo que depender del Espíritu Santo, tengo que leer la palabra y depender de ustedes para también mantener un camino recto. No me dejes caer en pruebas y no me des pruebas más allá de las que pueda soportar. Y Dios está en control de las pruebas también. ¿No es cierto? Y Él dice que Él tiene propósito para las pruebas. Pero si nosotros no entendemos que nuestro Padre amoroso, que nuestro Padre misericordioso a veces nos disciplina con pruebas, ¿para qué? Para hacernos compartir su santidad, dice Hebreos 12 que leímos hace 2 semanas. Y entonces hay que entender, como Romanos 8:28 dice, que Dios dispone todas las cosas. ¿Las pruebas está bien? Sí, Dios dispone las pruebas. ¿Pero para qué? Para el bien de ¿quiénes? De los que son llamados y los que lo amamos a Dios. Y el siguiente versículo que tú estás citando dice que esas pruebas son para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, pero si uno no entiende eso, quizás voy a maldecirle a Dios mismo. No me amas. O cosas más feas. Que a veces tenemos la tentación de hablarle así, con groserías a Dios mismo, como hemos escuchado en otras personas. Pero si como hijos de Dios, hijos que sabemos que somos hijos amados, entendemos que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, para nuestra conformidad a Cristo. Entonces, pero por favor, con estas disciplinas, con esas pruebas, no me dejes caer, por favor. Y no me des pruebas más allá de las que yo pueda resistir. O resistir la tentación que está ahí dentro de la prueba. ¿Ok? Entonces, para el cristiano no hay maldición. Para el cristiano no hay ni hay castigo. Pero hay disciplinas. Hay cosas que forjan carácter en nosotros. Hay cosas que Dios usa para mantenernos en el camino. Hay cosas que Dios usa para forjar carácter y para quitarnos manchas y para enfocar mi fe en el único objetivo, Jesucristo, que vale. ¿Ok? Porque yo ando en la vida y vienen tentaciones, vienen pruebas y cuando siento dolor, yo puedo resistir, yo puedo maldecirle a Dios o yo puedo acercarme más a Dios. Pero Dios dice que el propósito de la prueba es hacerme acercar a Dios. Y a veces el dolor me exige que enfoque en Jesucristo, porque no tengo otro remedio. Ya he buscado todos los remedios, he ido a todos mis ídolos y todos me han desanimado. Me han fallado todos mis ídolos
Y luego, ok, Cristo, I give up, me doy por vencido, me entrego a ti. Y Dios está enfocando mi fe en Cristo, en mi único Salvador, en mi único sostentor, Jesucristo. Ese es el propósito de la prueba. Pero hay que tener cuidado porque la prueba también me puede tentar a pecar si no tengo esa verdad, enfoque. La prueba es para conformarme y para enfocar mi fe. Una cosa que puede ayudar, en inglés tenemos una palabra que dice acts, para poder entender las categorías de peticiones en esa oración de Jesucristo. Adoración, ¿verdad? Adoración. ¿Y la C? Confesión. Y la T en inglés es thanksgiving. Diríamos dar gracias. Y lo mismo, suplicaciones o peticiones, ¿verdad? ¿En español? Súplicas. Ok. Más o menos esas 4 palabras cubren todas las peticiones del Padre Nuestro. Empezamos con adoración, Padre Nuestro que está en los cielos. También confesión, protégenos del mal. Y dándoles gracias por todo lo que el pan diario. Y súplicas, y que venga tu reino. Hay una oración que dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ajá. Que está en lo secreto, no entiendo. Ok, muy bien. Buena pregunta. Hay que entender el contexto. Siempre hay un contexto para cualquier pasaje bíblico. Y en este contexto, y en cada párrafo del Sermón del Monte, Cristo está contrastando un punto de vista con el de los fariseos. Y Él está criticando a los fariseos. Él está criticándolos por su orgullo, por su arrogancia, por su ostentación. Ellos siempre andaban con muchas plumas, con vestuario muy lujoso y querían el aplauso de toda la gente y también oraban en público, oraciones elocuentes para que la gente, los admirara. Y Cristo está diciendo en este párrafo que no van a recibir nada porque tienen motivaciones falsas, egoístas, orgullosas, y no están pensando en su Padre Celestial, están pensando en el aplauso de la gente, nada más. Y Cristo no está diciendo que nunca oremos en público. Él está diciendo que debemos cultivar nuestra relación personal y privada con Dios en privado. Eso es lo que Él está diciendo. No sé si estuviste en esta clase cuando estudiamos esto, porque examinamos varias oraciones o varias reuniones donde mucha gente se congregaba para orar. Y Cristo también aprobó eso. Y los apóstoles también guiaban ese tipo de reuniones de oración, donde muchos cristianos oraban en grupo. Pero lo que Cristo está criticando otra vez aquí es la persona que no ora en privado, pero pretende ser religioso en público. En una parte él dice que había una persona que decía, yo oro mucho, hago esto, lo otro, y había otro que nada más decía, ten compasión de mí, Señor. Él dice, ¿quién salió justificado? Exacto. Y entonces la lección es sencilla. Todo depende de la actitud del corazón. Dios ve hacia el corazón. ¿Recuerdas esa pequeña broma que contó ese pastor Keller acerca de un mentor suyo que dijo una vez que ese mentor de él dijo una vez que él pudiera discernir la calidad de relación que la persona tenía con Jesucristo solo por escuchar su oración?
Y ese pastor determinó nunca orar en su presencia. Y bueno, en forma de broma, pero es cierto. Entonces, es que quizás el pastor tiene más culpa que cualquier otro, porque tengo que orar en público muy a menudo. Pero en verdad yo pienso mucho en esas enseñanzas de Jesucristo. Porque hay otro autor, otro teólogo que dijo que si el pastor no cultiva su oración en privado, lo que él es en privado es lo que él es. Y ya. ¿Entendido? Sí. Sí, cuando uno no tiene ganas de realmente, así como de orar y estamos en grupo y es mejor entonces quedarse callado y no decir nada, ¿es mejor? Buena pregunta. Todos tenemos esa experiencia, ¿no? Todos tenemos esa experiencia, es muy común. Y llegamos al grupo de oración y el corazón está frío. Yo llego a veces, especialmente a las 6 de la mañana, está muy frío. Está dormido. Y entonces, cuando estudiamos ese fenómeno, dijimos varias cosas. ¿Qué es lo que calienta el corazón? Se puede calentar por escuchar las oraciones de otros. Y una práctica que nosotros estamos tratando de cultivar en esta iglesia es orar con la palabra abierta. ¿Por qué? Porque la oración es una conversación. ¿Y quién habla primero? Dios siempre habla primero. Y si no permitimos que Dios hable primero, es que nuestras oraciones van a ser muy inefectivas. Entonces, Susana, yo creo que todos tenemos que permitir que el corazón se caliente por estar en la presencia de Dios, escuchando las oraciones de otros y leyendo la palabra, pero tarde o temprano tenemos que también hacer nuestra parte. Tenemos que empezar a hablar. No es muy diferente con la relación que tenemos con nuestras amistades o con nuestros socios. A veces nos es difícil hablar con cierta persona. O a veces es difícil hablar con una persona en ciertos días. ¿Me entienden? Entonces, es que yo ando bien con la persona, pero por alguna razón u otra no ando bien en este día. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el corazón tiene que calentarse, pero normalmente el corazón se calienta cuando, ¿qué? Cuando empiezo, ¿ok? Y cuando busco contacto, afinidad con la persona. Y no es diferente con Dios. Y también hemos dicho que a veces tenemos que pasar, yo personalmente, tenemos que pasar muchísimo tiempo. ¿Recuerda cuando estuvimos aquí por 4 horas orando un jueves? Por 4 horas aquí en este salón. Bueno, mi corazón sí se calentó después de 2 horas y media. No estoy bromeando. Pero cuando se calentó, en verdad se calentó. Y empecé a sentirme muy cerca a Dios, con muchísima paz, pero por 2 horas no. Y hay muchos motivos por los cuales Dios permite eso. Y Él entiende, y nosotros tenemos que entender que Él es trascendente, es inmanente, está cerca, pero también es inmenso. Nuestro Dios es incomprensible. Y pensar que pudiéramos hablar con Él muy livianamente, muy ligeramente, cualquier momento, con una conversación muy efectiva, no tiene sentido. Porque con cualquier persona inteligente, cualquier persona no tan inteligente, es que hay que cultivar constantemente esa relación para poder conversar con inteligencia. Y es así con cualquier persona, es así con matrimonios, ¿no es cierto, Pedro? Sí. Es que una conversación muy enriquecida no brota en cada 5 minutos, no, hay que cultivar la relación y cultivar
la forma de conversar y pensar. Pensar. Yo trato de premeditar conversaciones, aun con mi propia esposa. Es que hay que presentarse un poco interesante, ¿no? A veces. Y no siempre muy relajado. No, es que eso sirve por algunos momentos. Pero no, la conversación es una, otra palabra, es una arte, ¿no? Y Dios trabajó mucho y por siglos, por milenios, para poder cultivar una muy buena conversación con nosotros. Entonces, yo digo que no me gusta usar la palabra trabajo, pero uso la palabra trabajo. Tener buena conversación es trabajo. Requiere trabajo. A veces cuando vamos a orar, no tenemos deseos, no queremos. Pero cuando iniciamos y empezamos que Él nos habla a través de su palabra, Sí. entonces podemos responder mejor. Sí. Y nos calentamos más. Excelente. Así es. A veces cuando quiero orar y estoy pensando en qué voy a hablar con mi padre en la intimidad, no encuentro la palabra y solo hago. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Entiende? Muchas cosas. Está bien porque a veces está bien solo callarse en su presencia y disfrutar su presencia. Como dice el Salmo 27, contemplando su hermosura. Nada más pensando en Él, meditando en qué tan bello y amoroso es. Está bien no decir nada en algunas ocasiones. Meditar y solo pensar, leer un salmo, pensar en ese salmo sin decirle nada. Solo pensar en el tipo de Dios que Él es, por la forma en que se describe el Dios en ese salmo. Está bien, todo eso, está bien. Y también en relaciones humanas, así es también, ¿no es cierto? Hay momentos en que es mejor no hablar para tener muy buena comunicación. No siempre, pero a veces. A veces hablamos demasiado. Yo sé que siempre yo hablo demasiado. Como dicen otros. Pero así es. Susana, pregunta. Que la otra vez me preguntaron, mi cuñado, que si yo rezaba o oraba. Uh-huh. Y yo le dije que yo oraba. Uh-huh. Y él me dijo que él rezaba y oraba. Entonces, ¿sabe la diferencia entre rezar y orar? No, ¿tú sabes? Sí. Ok, explícanos, por favor. Bueno, rezar es decir algo aprendido, por lo menos fue como yo aprendí de memoria, y lo dije muchísimas veces, pero realmente no sabía lo que estaba diciendo, ni el significado. Y ahora ya sé que orar es hablar con mi Señor, Sí, escucharlo, leer su palabra, hablar con Él íntimamente con el Señor. Pero se puede rezar y orar. Quizás, todo depende del motivo del corazón. A veces, si es mi motivo, rezar me sirve para poder meditar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay muy pocos salmos que he memorizado, pero no me pidan, por favor, que repita ninguno. Pero Salmo 1, Salmo 23, una gran porción de Salmo 51. Y rezar quiere decir repetir hasta que se pegue en la mente esas frases. Y después, y eso me sirve muchísimo, después, cuando estoy en la cama o estoy corriendo en la playa, yo puedo meditar en lo que he rezado, ¿me entiendes? O memorizado, pero tenía que repetir con mucho aburrimiento para poder poner ese salmo en mi mente.
Entonces está bien memorizar para poder meditar después. Y la palabra meditar, y ustedes tienen que ayudarme con el español, pero meditar, una palabra en hebreo de meditar significa, ¿sabe que las vacas tienen varios estómagos, verdad? Sí. Ok, entonces ellos vomitan para masticar. Cabellos. Es la misma palabra, meditar es masticar. Entonces hay que comer la palabra para poder después vomitarla para masticarla. Es el mismo concepto, pero hay que trabajar un poco con repetición quizás aburrida para poder meditar o masticar después. ¿Comentario? Sí, en esta última parte de líbranos del mal, protégenos de situaciones, filosofías y personas malas. Yo no sé si estoy errónea, si estoy equivocada, pero yo pensé mucho tiempo, muchos años de mi vida pensé de esta manera. Hoy en día, no sé si estoy equivocada, pero yo ya no veo a las personas malas, las veo enfermas de espíritu y tengo mucha compasión. No las evito. Y trato de vivir esas experiencias como si fuera como el pasaje de Job. Cada vez que tengo esas situaciones, circunstancias que no son agradables para mí, trato de pensar en el pasaje de Job y de decir, estas son pruebas que Dios me está enviando y yo no debo reaccionar de manera negativa hacia estas personas que están actuando mal, pero son pecadores como yo. Y no soy nadie para juzgarlos. En ese momento estoy en este proceso de mi vida, pero no sé si estoy mal. Ok, mi respuesta será esta. Has tocado hasta 6 puntos y las 6 son correctas. Todos somos pecadores, todos nacimos en pecado, todos estamos enfermos y todos somos pecadores. Enfermos y malos. La Biblia lo enseña con claridad. Y cuando una persona acepta a Cristo y empieza a morar en él, el Espíritu Santo empieza a mortificar o a poner a la muerte muchos deseos y tendencias pecaminosas. Pero nunca nos escapamos por completo el vestigio o remanente del pecado que está en nosotros como cristianos. Ok, en general estoy 100% de acuerdo contigo. Hay personas que pecan, hay personas que me ofendan y esas personas tienen que ser amadas por mí. Mi deber es amar al enemigo y en especial al vecino, porque no todos se consideran enemigos. La ética cristiana es amar al prójimo, ¿ok? Pero a la vez no somos inocentes, porque hay personas que tienen la intención de hacernos daño. Existen esas personas, no cabe duda que existan esas personas. Okay. Y también hay personas, no me gusta la palabra poseída. Cuando Cristo habla de los demonios en el Nuevo Testamento, Él habla de personas que tienen a un demonio. ¿Y quién es un demonio? ¿Qué es un demonio? ¿Qué son? ¿Qué son demonios? Ángeles caídos. Son criaturas de Dios que rebelaron contra Dios. Y ellos sí quieren hacernos daño, quieren tentarnos. Ellos quieren que seamos así como ellos, rebeldes, y nos tientan. ¿Ok? Y hay personas que andan con demonios. Existen estas personas. Sabemos esto por leer ligeramente, livianamente, superficialmente el Nuevo Testamento. Existen estas personas. Entonces hay diferentes tácticas que el cristiano tiene que tomar con sabiduría y con discernimiento. Y una palabra más. Esta noche no me pidas, por favor, que me profundice en esto. Pero hay que leer los salmos donde ellos le piden a Dios que Dios ejerza justicia. Ya. Es decir, que castigue a los malvados. ¿Es apropiado orar así?
vamos a ver que sí, a veces, si hay personas o individuos o ejércitos o naciones o un Hitler que definitivamente tiene un plan malvado, que oramos. Que lo frenes, por favor, sin pecar. Que lo mates, por favor. Dios, sin pecar. Y vamos a ver que hay salmos que oran, donde el salmista se expresa muchísimo más fuerte de lo que estoy expresándome ahora. Entonces, por eso dije que cada punto que existe, todos son correctos, pero depende de la situación, depende de cómo uno discierne las circunstancias, y hay que orar también para poder discernir, ¿sí? Y tú sabes eso, que hay personas que quisieran aprovecharse de nosotros, y tenemos que protegernos con inteligencia, con sabiduría, no, y sin pecar. Sin pecar, claro que sí. Y hemos dado estos ejemplos. Entonces, pero el cristiano tiene que controlarse y tiene que confiar en Dios, como Jesucristo dijo que Él se entregaba al que juzga con justicia. Pero a la vez existen, y vamos a leer estos textos esta noche, existen instituciones también establecidas por Dios para castigar el mal y para premiar el bien. Y Romanos capítulo 13 enseña eso con claridad. Y está bien usar esas instituciones, se llama policía. Muy bien. Muy buenas las preguntas, y les prometo que vamos a visitar de nuevo estos temas, pero con una presentación más completa. ¿Ok? Esos salmos se llaman imprecaciones. Imprecaciones. Salmos que piden a Dios que Él ejerza justicia contra la maldad y contra los malos. Quisiera terminar esta primera parte con oración y luego seguir con solo enfocar en peticiones del reino. Pero oramos, por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, por estas enseñanzas tan ricas y tan profundas, pero tan prácticas de Jesucristo. Enséñanos a orar utilizando este bosquejo, este patrón que nos ha dado Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, dándoles gracias. Amén.